¿Qué tal? Un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Cerca de 60 días desde el estallido social. Una semana marcada a nivel nacional por la acusación contra el exministro Andrés Chadwick, una acusación fallida contra el presidente Piñera. Pero desde el punto de vista que también impactó al país, es la desgracia que vivieron 38 personas que iban en el Hércules C-130, donde iban 4 sureños, un puertomontino, sargento del Liceo de Hombres, 2 jóvenes de Frese, de Polizones, y también una persona de Chiloé. Sin duda una noticia que impactó mucho a todos los chilenos. Pero para hablar de la situación política, de los movimientos sociales, en qué está pasando en la región de los lagos, tenemos hoy día de invitada a la señora Pamela Espinosa, presidenta de la ANEF regional, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿Qué tal, Pamela? Bienvenida al programa Vértice Agenda Abierta. Hola, muchas gracias por invitarme y bueno, muy contenta de estar acá y de compartir algún espacio de conversación y de diálogo. Y como es habitual, don Jorge Muñoz, presidente regional del Partido por la Democracia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, aquí estamos igual, 60 días y aún seguimos con preocupaciones y vamos a ver qué pasa de aquí más adelante. Ojalá que no termine el año antes que tengamos un viraje con respecto a lo que está haciendo el gobierno con el tema de la agenda social, que debe ser mucho y muy profunda en realidad. Y don Kossuth Vázquez, presidente regional del Partido Demócrata Cristiano, don Kossuth Vázquez, a todo esto la elección suspendida de su partido, ¿no? A todo esto del propósito de la conflictividad social, ¿cómo está usted? Bien, bien. Un saludo cordial a todas las personas que nos siguen semana a semana en Vértice. ¿Pero está suspendida la elección de la directiva? No, las elecciones se confirmaron, el Tribunal Supremo ya las confirmó para el día 12 de enero del 2020. 12 de enero. Bravo, bravo. Esperemos que no se produzca nada que entorpezca el itinerario establecido. Señora Pamela Espinosa, la ANEF forma parte de la Mesa Unidad Social, que después me gustaría que nos contara quiénes forman parte de la Mesa Unidad Social en la región de los lagos, pero estuvieron ustedes un paro cerca de 40 días. ¿En qué etapa están hoy día? ¿Qué lograron? ¿Qué no lograron? ¿Qué pasa con los anuncios del ministro de Hacienda? Los diputados rechazaron el reajuste, el gobierno requiere un alto quórum en el Senado. Cuéntenos un poco en qué está con respecto al reajuste del sector público, con respecto a las demandas de ustedes, como ANEF y como Mesa Unidad Social en la región de los lagos, señora Pamela. A ver, mira, nosotros como ANEF y como Consejo Regional, miembro de la Confederación a nivel nacional, estuvimos, claro, más de 40 días en paralización y durante esta última semana se suma los elementos que tienen que ver con la negociación para el sector público. Ahora, para nosotros como Confederación no es solamente un tema de un guarismo del reajuste de las cifras, sino que también se suma, por supuesto, 4 puntos centrales, uno de ellos que tiene que ver con el retroceso, con las medidas que han sido absolutamente atropelladoras de los derechos humanos, y como nosotros formamos parte de la Mesa de Unidad Social, para nosotros es importantísimo el tema de la reparación y la justicia para quienes han vivido y han resentido lo que ha significado el atropello a los derechos humanos y a sus vidas y a su integridad. Nosotros, en materia de lo que significa el reajuste para el sector público, está fuertemente ligado con los más de 1000 despidos a nivel nacional, todos ellos de una manera absolutamente injustificada. Sentimos que en materia del reajuste formamos parte de las 7 organizaciones que no firmaron el proyecto, dado que el porcentaje que entrega el gobierno es inferior al IPC, lo cual significa que hay un retroceso en materia de remuneración. Y sentimos de que el costo de lo que en materia económica que ha significado la crisis actual de nuestro país se está llevando hacia nuestro sector y no tocando el 1% más rico de este país, sino que más bien se hace un proyecto de ley que en definitiva termina afectando a todas las familias en donde existen algún trabajador o trabajadora de nuestro sector. Usted dice que hay 1000 despidos en el sector público. Ayer leía que hay cerca de 100.000 en el sector privado. ¿Cómo este tema de la inamovilidad de los funcionarios públicos, señora Pamela? Pregunto esto porque mucha gente puede decir, chuta, es fácil si tú estás en el sector público, estar en paro, reclamar, finalmente igual cobran su cheque a fin de mes.
pero la gente del sector privado hoy día van cerca de 90, 100.000 despidos producto de esta crisis. ¿Cómo usted lo ve, digamos, con esta agenda social que ustedes están impulsando? A ver, a mí me gustaría, siempre que nos hablan de nuestro sector y nos comparan con el sector privado, me gustaría preguntarle dónde está esa fuente. Porque en definitiva hoy día los medios de comunicación han sido líderes en la desinformación. En la desinformación de las personas respecto a lo que ha sido las situaciones de los derechos humanos, a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y a la criminalización de la movilización. Y en ese sentido, nosotros no estamos en una competencia en materia del sector privado. Nosotros nos hemos sumado a la Mesa de Unidad Social precisamente para levantar la demanda y en materia de las desigualdades que vive nuestro país. En nuestro sector, si nuestro país tiene desigualdades, nuestro sector sí que las vive, porque a nosotros nos comparan y nos hacen los porcentajes respecto a las rentas con los ministros, con los jueces, con los parlamentarios, con el mismo presidente. ¿Cuál promedio de sueldo de los empleados públicos? Es que promedio, como dice la Fundación Sol, no se puede hablar de promedio en un espacio laboral en donde tienes, por un lado, los sueldos de los jueces, de los ministros, del presidente de la República, de los parlamentarios, y por el otro tienes el escalafón auxiliar. Por el otro lado tienes a las personas que trabajan, por ejemplo, en la calle, el sector de vialidad. Por ejemplo, usted es funcionaria pública. Usted, por ejemplo, el sueldo suyo, ¿cuál es, por ejemplo? ¿No te parece un poco...? ¿Sabes qué? Que a mí no me parece ese tipo ¿Por qué? Porque creo que hoy día no estamos en un espacio en donde uno tenga que desnudar si aquellos que tienen privilegios no lo hacen. Hoy día, ¿por qué no se le hace esa pregunta directamente al presidente de la República? Yo preguntaba, pero de mejor manera, porque es funcionaria pública, eso incluso no podría estar revisarlo en transparencia. Estoy preguntando a propósito de yo desconozco los sueldos del aparato público, señora Pamela. Y saber, los sueldos del aparato público van desde los sueldos base, que tienen, por ejemplo, un porcentaje importantísimo de compañeras que trabajan en la JUIG, es decir, para todas las personas que nos están escuchando, las trabajadoras de los jardines infantiles tienen las remuneraciones más bajas, personas tienen la remuneración base y trabajan en lo que significa la educación. Tenemos compañeros que trabajan en el sector de vialidad que también tienen sueldos bases. Y tenemos el Estado de chileno, que es uno de los estados más pequeños, de acuerdo a los informes de la OCDE, con un 70% de profesionalización, en donde muchos de los profesionales también trabajan, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Deporte. A pesar de ser profesionales, están categorizados en los escalafones auxiliares o administrativos. Y esa es una realidad absolutamente diversa, que no tiene que ver con que hoy día pongamos ya, esta es mi remuneración y de acuerdo a esta remuneración existe la moralidad o el límite ético para poder demandar hoy día la desigualdad. Creo que no ese es el camino. Si hay alguien a quien hay que pedirle transparencia es precisamente a la clase política y al sector del Está bien, pero yo le preguntaba porque son funcionarios públicos, finalmente sueldo pagado por todos los chilenos. Pero bueno, Cosut, mira, los profesores en el caso de Puerto Montt, creo que cerca de 60 días han faltado durante el año, han estado en paro, quiero decir, de colegios municipalizados. Y justamente los de los colegios particulares van a cumplir cabalmente sus clases. ¿No crees tú que esos niños de colegios municipales, que son niños más vulnerables, van a venir finalmente para los resultados de la prueba de aptitud, con la mayor información educacional? ¿No crees que llegan desfavorecido cuando se lucha tanto porque no hay tanta desigualdad en este caso en materia educacional? O sea, bueno, hay un misterio que ya ni siquiera vale la pena comparar educación privada con educación pública. Todos sabemos que hoy día en Chile ir a la educación pública es derechamente estar en desventaja. Pero a mí lo que me preocupa de todo esto y lo voy a decir con alta claridad, es la suerte de irresponsabilidad que se ha producido todo este tiempo. Sabemos que hoy día hay problemas de fondo en este país, hay profundas desigualdades, sabemos que los abusos y las desigualdades son el detonante de lo que hemos vivido a partir del día 18 de octubre, que es una cuestión que además viene acumulándose por mucho tiempo, es cierto. Pero a mí me parece que enfrentar esto, tratando de ponerle más benzina, tratando de encender más la pradera,
a mí me parece que no es la salida y no es la fórmula. Y lo que hemos visto en este último tiempo es justamente un poco eso. O sea, a mí me parece increíble cómo, no solamente en esta comuna, sino que en otras comunas del país, alcaldes tratando de sumarse al movimiento y tratando de mostrarse y florearse con el movimiento y ponerse a la cabeza del movimiento, y no les importó, sí, pueden pasar 60, pueden pasar 90 días, y los colegios municipalizados hoy día en paro. Lo importante es cómo tratamos de, en definitiva, de hacernos de este movimiento, cómo tratamos de arroparnos con este movimiento y que la gente perciba en nosotros que estamos muy preocupados de lo que está pasando. Pero claro, en la trastienda es lo que tú señalas. En la trastienda finalmente, hoy día, ¿con qué nos encontramos? Con jóvenes vulnerables, con jóvenes que quizás la pregunta que uno hace es ¿qué pasa si hubiésemos tenido los colegios municipalizados en clase? No digo yo los primeros días del estallido, pero sí allá a partir del día 10, a partir del día 15, quizás hubiésemos evitado también situaciones de mucha violencia que se produjeron en la ciudad, sobre todo en Puerto Montt, que es la experiencia que uno tiene. ¿Pero qué tú te refieres con que algunas autoridades o algunos están tratando de atizar más el fuego? No, a mí lo que me sucede es que yo creo que en estos tiempos uno lo que le debe exigir a los dirigentes en todo ámbito, en todo nivel, es la mayor rigurosidad, la mayor seriedad y tratar de estar siempre con la cabeza fría, porque si nosotros somos los que finalmente nos ponemos al frente de un movimiento y no nos preocupa hacia dónde se encamina, lo importante es visibilizarnos, porque eso quizá electoralmente mañana nos favorece, me parece a mí que es un despropósito y que más que contribuir a generar condiciones que mañana permitan solucionar los problemas de fondo en este país, al contrario, lo que hace es ahondar mucho más la brecha, es generar condiciones mucho más complejas, porque además, mira, en el caso, por ejemplo, de un alcalde, me parece que lo que importa hoy día es que un alcalde sea capaz de poder responder, en el caso a los colegios de los cuales él es sostenedor. Y lo que vimos, por lo menos en Puerto Montt, a mí me parece, honestamente, que de una irresponsabilidad mayúscula, por decirlo de alguna manera. Y en eso también, pero quiero decir, también quiero plantearlo respecto a los dirigentes, en este caso de la mesa social, los dirigentes de la mesa, los que yo he visto. Mira, es muy fácil salir y y tratar de mantener una situación de un ambiente muy crispado. Es muy fácil salir a reclamar hoy día, es más difícil entender lo que está pasando, Pamela. Nosotros, en el sector privado, yo respondo al sector privado, nos hemos visto profundamente afectados por esta crisis, profundamente afectados, y sin siquiera tener arte ni parte, y nos ha tocado de manera directa. Y hoy día, cuando se habla de los despidos, cuando se habla de que estamos llegando con mucha dificultad a fin de mes, eso no es caricatura, eso no es no es un invento, es una realidad. Entonces, claro, cuesta creer y cuesta entender que los dirigentes, sobre todo los dirigentes en la calidad de ustedes, que tienen el sueldo asegurado, para ser bien honesto, sean tan irresponsables muchas veces y no entiendan y no pongan por delante el bien del país y el bien superior que tiene que ver con el conjunto de los que somos parte de la comunidad y no solamente de un solo sector. A ver, señor Vázquez. Señor Muñoz. Sí, en realidad, bueno, el tema del sector privado, sector público, en fin, para mí pasa a ser casi un detalle en realidad. Aquí todos tienen, ¿cierto?, la necesidad y tienen el derecho, ¿cierto?, a manifestarse. Este país, si no se hubiese manifestado el 18 de octubre y no hubiese salido la gente a la calle, ¿cierto?, con una carta en la moneda no hubiese pasado absolutamente nada. Aquí en este país, ¿cierto?, las demandas y los logros políticos y sociales, ¿cierto?, se han hecho en base a sangre y fuego, lamentablemente. ¿Para qué recordar la historia para atrás? O sea, sabemos las matanzas de presos, de torturados, de desaparecidos, etcétera. Por lo tanto, creo que todos tienen derecho, ¿cierto?, a manifestarse. Otra cosa es, ¿cierto?, es aprovecharse de la situación. Y tengo un caso bien puntual, y esto pasa con el tema privado. ¿Qué pasó con el tema del TAC en Santiago? Se paró, ¿cierto?, un sector de los camioneros más humilde, entre comillas, se paró de mano, cortó el tránsito, colocó en jaque al gobierno y el gobierno automáticamente, ¿cierto?, reacciona y al final le condonan una deuda que son multimillonaria, con plata del Estado además, ¿cierto?, a un grupo minoritario. ¿Qué pasa con el 90% de la gente que sí paga el TAC rigurosamente y no le dan ningún beneficio? Es lo mismo que pasar acá si nosotros no pagamos peajes, ¿cierto?, al entrar a Puerto Montt y un sector privilegiado, los camioneros, otros más, ¿cierto?, los dejaran pasar libremente o le condonaran y dijeran, no, acá tenemos chip libre para usted, pero el resto sigue pagando. O sea, eso me parece una falta de respeto para todo el resto de la ciudadanía. Y de eso está cansada la gente, de eso en realidad. Con respecto al tema de los profesores
Y efectivamente, claro, es un daño para los cabros, pero que de qué otra forma, me gustaría, ¿cierto? ¿De qué otra forma, ¿cierto? El profesor y toda la comunidad y toda la gente podría manifestarse. ¿De qué otra forma? Mira, ¿por qué yo saco el tema a los profesores? Porque mira, dos expresidentes como Pepe Mujica, por de pronto reconocimiento un hombre de izquierda, o Rafael Correa de Ecuador, sí, correcto. Ellos siempre plantearon que las huelgas de los profesores tienen todo el derecho a manifestarse después de clases, porque se causa un daño muy grande a la formación de los jóvenes. O sea, el tema, al final del día siempre la pregunta es cómo... Agreguémoslo a la nueva constitución, y un problema, porque se supone que vamos a rayar la cancha. No, pero estamos hablando... Sí, porque lo más probable es que lo que tú dices es verdad, efectivamente, pero a lo mejor está rayar la cancha en Uruguay, ¿cierto? Y en Ecuador, pues. Habría que ver igual. No era un tema constitucional, era un tema político. Mira, acá, correcto, acá en Chile, ¿cierto? Yo creo que hay que rayar bien la cancha, y creo que tenemos la oportunidad, pero suprema y absoluta, con la nueva constitución, de rayar bien la canchita y dejar claro, ¿cierto?, cómo los vamos a movilizar a futuro. Y yo creo que ahí depende mucho de la voluntad de todos los actores. Yo no tengo ninguna duda que el sector público, ¿cierto?, está dispuesto a negociar a futuro con una nueva carta fundamental junto con los privados a cómo vamos a manifestar los futuros, para no perjudicar justamente a los sectores más vulnerables, y en este caso a los niños, digamos, que son la mayoría que estudian los colegios públicos, así como el tema de salud, no sé, las municipalidades, el sector salud, en los hospitales, etcétera. Entonces, por lo tanto, creo que una de las formas de poder ordenar el tema es esa. Ahora, yo insisto, creo que tiene todo el derecho la gente de manifestarse, pero también creo que debemos colocar también un horizonte y una fecha, y establecer hasta qué punto, ¿cierto?, estas cosas son beneficiosas para el país o definitivamente perjudiciales, porque si tampoco tenemos, si no tenemos al final unas demandas claras y no tenemos con quién hablar y con qué dirigirnos, creo que ahí tenemos un problema también grave. Entonces necesitamos cierto liderazgo para poder, ¿cierto?, tener una contraparte para plantear soluciones. También le tuvo un parte eso, ¿no? A ver, yo la verdad es que me gustaría preguntarle a COSUB, ¿quién es el responsable de poner o abrir una puerta para la salida a la crisis? Cuando tenemos un presidente que no es parte del problema, sino que es el problema. ¿Te fijas? Un presidente que ha dado cadenas nacionales en donde en definitiva no ha avanzado en recuperar la confianza de la ciudadanía, cuando habla de una agenda económica en materia de lo que él mismo en su historia política ha estado sentado en el banco de los acusados. Entonces, ¿a quién le ha faltado musculatura para poder dar, en definitiva, abrir una puerta a las demandas de la ciudadanía? ¿O cuál es la respuesta? ¿Volver a la normalidad y seguir con los niveles de desigualdad que tiene nuestro país? Porque dentro del mundo privado también hay desigualdad. No podemos comparar a un microempresario, a las muchas emprendedoras con las cuales yo trabajo y las veo, con las grandes empresas. Porque las grandes empresas y las familias que están detrás no han sido tocadas. Y seguramente si la demanda social no sigue en las calles y la movilización no sigue a las calles y se sigue responsabilizando de una crisis que es de toda la clase política, de la institucionalidad de nuestro país, y que en definitiva ha puesto al presidente en jaque, mostrando a ver que no sea un mago, un acertijo de magos, sino más bien una sapiencia de un presidente el que le dé la respuesta. Me parece que es un poco irresponsable decir, son los dirigentes quienes tienen ¿qué es lo que quieren? ¿Que volvamos a la normalidad y que la situación siga intacta? ¿Que sigamos con los niveles de pobreza e indigencia de los pensionados, de las personas pensionadas? Porque a todos nosotros, en todas nuestras familias, tenemos personas que viven de la indigencia. Porque ganar hoy día 110 y menos de 110.000 pesos en una pensión, por ejemplo, para el mundo docente, que por lo menos mis papás provienen de ahí, discúlpame, pero eso no se puede seguir permitiendo. Entonces, yo creo que está equivocado el blanco de a quién hay que pedirle la salida de esto. Yo creo que en cualquier lugar del mundo, con un nivel de legitimidad y de aprobación de un 4%, de un presidente de la República. ¿Tú crees que debería renunciar el presidente? Sí, yo creo que si no logra generar una confianza en la ciudadanía y no dar medidas que en definitiva para nosotros a todos nos suena una farsa, una persona que se pare y habla de una agenda económica y que condena lo que ha sido todos los crímenes que se han cometido en materia de desfalco al Estado, en donde él mismo ha estado
en el banquillo de los acusados, me parece absolutamente, de verdad, COSUB, que me parece que no corresponde. Yo creo que muchas de las personas que militan en tu partido están de acuerdo con las demandas y están en las calles. Y de hecho muchos de los dirigentes nuestros de la asamblea de la ANEF, que son militantes de tu partido, están cada día en las calles, están a las 5 de la tarde ahí en las protestas. Porque esto no tiene que ver cuál es la remuneración que yo tengo, sino que es trabajar por eliminar las desigualdades. ¿Te fijas? Entonces, yo no estoy diciendo que sea una caricatura el tema del desempleo, estoy diciendo a quién hay que responsabilizar de lo que está sucediendo. Y creo que quien hay que responsabilizar es precisamente el gobierno. No es gratuito lo que está pasando en materia de derechos humanos. No es posible que las Fuerzas Armadas y Seguridad y Orden, por un principio de eficacia en resolver el problema, se vea como un obstáculo a los derechos humanos. ¿Te fijas? Es decir, acá se están atentando contra los principios de movilización, con los principios de expresión, con los principios de poder decir en la calle: ¿sabes qué? Nosotros no estamos trabajando por mí, estamos trabajando Pero Pamela, por todos. disculpa Pamela, pero mira, el presidente Piñera, más allá de si a uno le gusta o no le gusta, de hecho, obviamente no voté por él, pero pedir la reunión ese día, ¿te parece que primero hay que respetar los procesos democráticos, electorales, que nosotros como país no hemos fungido? Se pueden adelantar las elecciones. Hay un proceso constituyente acordado por los principales partidos, el 14 y 15 de noviembre. Sí. Abril. No, también fue lo que se acordó, digo yo. En 14 y 15 de noviembre se acordó este proceso que habría en abril. Perfecto. Pero pues, porque si fuera por encuesta, ¿cuántos gobiernos no pasan por procesos muy bajos? Y Nunca habíamos llegado a un 4%. No, está bien, pero tú sabes que la historia es bastante volátil, bastante licuosa, digamos, y cada día uno ve, digamos, hoy día como este jueves en Reino Unido la derecha sacó una mayoría absolutísima. Por tanto, la cosa es mucho más líquida. Finalmente también, si un presidente está con baja popularidad, como la tiene, entonces cosas sacar al presidente y eso también genera inestabilidad social, política, cultural, económica. A mí me parece que si él no avanza en reconstruir las confianzas y en definitiva dejar con las soluciones parches que no cambian el modelo, que es lo que nosotros estamos pidiendo en la calle, me parece que se tienen que adelantar las elecciones, y no solamente las de presidente, sino que del Parlamento. Porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros en algún momento solicitamos que se hiciera un paro legislativo en materia de poder volver un poco a lo que fueron los inicios de nuestra república, donde a una persona que era elegida por el pueblo uno le decía: mira, este es el paquete de los cuales tú estás mandatado por nosotros para avanzar. Y si eso no sucedía, se revocaba. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros mientras nos estamos movilizando por mayores niveles de igualdad, resulta que en el Parlamento, a espaldas de la ciudadanía, se vota. Entonces, si fuera por representatividad, sería adelantar. Pero si fuera por representatividad, mira, la Federación Estudiantil de la Católica y de la Chile no pudo haber elecciones porque una votación menor al 22%. Y también fueron parte de conglomerados importantes hoy día. O sea, hoy día yo creo que hay una crisis grande en Chile, en general, de toda la institución, incluyendo gremios, sindicatos. Entonces yo no sé si eso amerita, no sé, bueno, consulta tú si te emplazado. Pero no se puede poner en una misma balanza el tema de No, lo que quiero decir es que están dueños de la verdad, Pamela Espinosa, eso. No estoy diciendo que sea dueña de la verdad, estoy transmitiendo lo que en definitiva hemos visto en los cabildos que se han realizado acá en la región de los lagos, que lo hemos visto en las asambleas populares que nosotros hemos tenido, y fíjate que en la Mesa de Unidad Social no solamente participan dirigentes, sino que también personas autoconvocadas, por lo cual lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo que sea yo la dueña de toda la verdad, estoy transmitiendo lo que en definitiva yo he escuchado respecto en las asambleas y en todos lados. Sí, mira, yo creo que de lo que señala Pamela, en gran parte de lo que dijo estamos todos de acuerdo. O sea, soy un dirigente y he sido muy crítico con el presidente Piñera, pero tampoco voy a perder de vista que el presidente Piñera en 2017 fue elegido con el 55% de los votos del padrón que votó. 22%. Para que no entremos en esa discusión, porque hace mucho rato que no viene votando el ciudadano en Chile, por lo tanto habría que también responsabilizar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país que nos hacen cargo de la cosa pública cuando llegue el momento de hacerlo. Por lo tanto, eso no está en discusión, Pamela. Pero, mira, yo recuerdo que cuando hicimos la transición de la dictadura a la democracia,
nuestros dirigentes sociales, una de las cosas que los caracterizó fue la responsabilidad con la que actuaron. Ellos tenían mucho. Te voy a poner un ejemplo, Manuel Bustos. Manuel Bustos fue torturado, Manuel Bustos fue exiliado. Manuel Bustos tenía mucho que decir y tenía mucho como para poder haberse sentado en el macho y ir invitado a tensionar mucho más la situación en algún minuto. Pero hay espacios o hay momentos en que el bien superior demanda actitudes de bastante más generosidad. Y en lo que yo no estoy de acuerdo contigo, porque los otros estamos plenamente de acuerdo, creo que Piñera no va del ancho, creo que Piñera, el presidente Piñera no ha sido capaz de ir al fondo del problema, nos hace cargo del fondo del problema, además nos está conduciendo a una situación donde quizás se transforme sea un mero gatopardismo, que mañana nos encontremos con que cambió de colores durante un rato esta cuestión, pero se mantuvo todo tal cual. Yo creo que en eso no tenemos discusión. Pero a mí me parece, Pamela, que cuando uno es dirigente, uno no puede solamente focalizarse en lo suyo, menos cuando representa a un porcentaje, un mínimo de la población. Porque tú no me vas a venir a decir a mí que hoy día los dirigentes sociales están tan legitimados en circunstancias que lo que representan es un 10%. Nosotros los dirigentes políticos mucho menos, representamos un 2 o un 3%. Pero eso es lo que representamos, pues, Pamela. Nosotros hoy día no estamos en condiciones de atribuirnos la realidad o la representación de todos los chilenos y chilenas en este país. Y tampoco estamos en condiciones de decir que este movimiento que surge porque hubo un sector como la ANEF, como la CUT, como los dirigentes de los profesores, como los partidos políticos que lo impulsaron. Este es un movimiento que surgió con mucha espontaneidad, porque la gente se cansó, y eso es cierto, la gente se cansó de los abusos, se cansó de estar abusados sistemáticamente. Por lo tanto, a mí me parece, y voy a volver a insistir, y no voy a variar un ápice en lo que estoy señalando, me parece que cuando se producen este tipo de situaciones, cuando arrecia la agresividad, la violencia, cuando vemos que muchos hombres y mujeres en este país están siendo afectados porque hay violación a los derechos humanos, cuando los carabineros se salen del protocolo, violan los derechos humanos. Hay, mira, 3.461 heridos, 357 personas con heridas oculares, y heridos por disparos 1986, información del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, si esto lo comparamos nosotros, por ejemplo, con situaciones como en otros países, Francia u otros países, Hong Kong, por ejemplo, sabemos que aquí la policía... Lejos ganamos, lejos vamos punteando. Hay un récord, sin duda. Pero eso a mí no me da, y te lo digo con toda honestidad, a mí no me faculta, menos con la representatividad que hoy día tenemos nosotros y que tienen ustedes, no me dejan en condiciones de seguir tensionando esto a costa de lo que sea. Y ahí te vuelvo a insistir. Mira, te insisto en que hoy día hay muchos, y tú hablas de estas personas, no de los grandes empresarios, tú hablas de los emprendedores, estos pequeños empresarios. Bueno, ellos están viéndose profundamente afectados por esta situación también. Entonces hay un minuto en que uno tiene que ser capaz de serenar, tiene que ser capaz de poner la pelota en el piso y tiene que ser capaz de enfocarse en lo que hoy día tiene que ver con lo que nos afecta a todos. Y ahí donde yo digo, y ahí donde yo exijo responsabilidad, porque pasarnos revoluciones y pasarnos muchos paralelos de micro en esto no cuesta nada. Lo difícil es tratar de poner la serenidad suficiente para poder enfocarnos en el objetivo. Hoy día queremos mayor igualdad, queremos más inclusión, queremos un gobierno que se haga cargo de la agenda corta y la agenda larga, porque aquí tenemos temas que tienen que ver con lo inmediato. Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que hay un sector que es bastante más vulnerable, y tú también lo señalaste, que el sector público, y que son nuestros viejos en este país. Y yo no sé si la actitud que tienen dirigentes de la ANEF, de la CUT y tantos otros dirigentes que se niegan a todo, están en condiciones de poder decirle a estos viejos, ¿sabe qué? Estamos haciéndolo por ustedes. ¿Sabes que a mí no me parece eso sí que nos compare el mundo dirigencial, sindical o de las organizaciones base y territorial, y te lo digo con toda honestidad, con lo que significan los partidos políticos? ¿Te hablé de representatividad, Pamela? No, es que tampoco en materia de representatividad. Yo creo que no, yo creo que, mira, en el aparato estatal, de acuerdo a los estudios de la Fundación Sol, el 70% de las personas que trabajan en el Estado están sindicalizadas. ¿Te fijas? Con todas las dificultades que eso conlleva, que me imagino que tú lo sabes. Nosotros y eso diré no que tenemos, ¿cuánto más menos, no tenemos Pamela? no tenemos derecho a huelga, no tenemos derecho a la negociación colectiva. Muchos derechos en materia sindical no se han concretado en nuestro sector,
y a pesar de los acuerdos internacionales en materia con la OIT, etcétera. Entonces creo que no es lo mismo, no es comparable. Me parece que no es sano tampoco que nos empecemos a atacar entre nosotros, cuando en definitiva el problema creo que no está acá, no está entre tú, yo y él. ¿Te fijas? No quiero estar en esta mesa como figurarme como la responsable. Nunca nosotros como Mesa de Unidad Social ni como ANEF nos hemos arrojado el origen del movimiento ni de la crisis, y eso lo hemos dicho muchas veces. Lo que nosotros hemos hecho es empezar a trabajar en lo que han sido los cabildos y en poder enfrentar el proceso de una nueva constitución. Ahora me parece que en materia de generosidad nosotros hemos estado allí desde el primer día, fija. Entonces creo que no es comparable, y tú bien lo sabes, que no es comparable lo que significa y todo lo que cuesta el tema de la dirigencia social, sindical, territorial, con lo que significan los partidos políticos. A mí, en materia Pamela, de poner incluso, en materia incluso de poner los temas más dolorosos y las heridas más urgentes de nuestro territorio, nosotros como ANEF las hemos puesto. ¿Sabes lo que me preocupa, Y en Pamela? algunas ocasiones nos hemos juntado y nosotros le hemos dicho a ustedes que dónde ha estado la oposición en esos momentos. ¿Dónde estuvo? Porque nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos ahí con todo lo que tú me puedes decir, pero nosotros defendimos los derechos laborales en su momento. Estuvimos ahí dando la pelea para que se respeten. Estuvimos ahí exigiendo la renuncia de un intendente que mandó a los militares a las calles a reprimir la movilización. Estuvimos ahí, tuvimos 6 dirigentes detenidos en la comisaría en Guillermo Gallardo. Entonces no es comparable, Kossuth, de verdad te lo digo, porque en definitiva nosotros hemos estado durante este tiempo poniendo los temas y nos hemos sentido muchas veces solos y solas. La consulta es la siguiente, en realidad. Bueno, tu pregunta. Yo creo que todos hemos estado, ¿cierto?, de cuando empezó este problema. Además de que decir, nosotros somos parte del problema también, o sea, eso que quede claro. Y somos parte del problema de cuando regulamos la democracia y negociamos los partidos políticos, ¿cierto? Y muchos integrantes de las agrupaciones y de gremios que son militantes nuestros también, de los partidos políticos. Porque digamos las cosas como son. O sea, acá la mayoría de la gente que pertenece al aparato público, no todo, ahora va a cambiar un poco, venían de los partidos políticos de la concertación. Y muchos se quedaron, y muchos se quedaron, ¿cierto?, trabajando hasta el día de hoy, que me parece legítimo, todos tienen derecho a trabajar, eso debería ser así. Y también hay que rayarlo, ¿cierto?, en la próxima constitución, porque es mal mirado que de repente un buen profesional, ¿cierto?, trabaje para un gobierno de derecha, por darte un ejemplo. En los países desarrollados eso no sucede. Pero la pregunta que me hago, ¿cómo no entendí esa en los países desarrollados, ¿cierto?, el Estado es uno solo, cambia el ministro, el secretario de Estado, llega con 2 o 3 personas de confianza o 4, pero hay una planta, ¿cierto?, que es para todos los sectores, o sea, puede llegar un republicano, un demócrata, un laborista en Inglaterra, lo otro, pero el aparato sigue funcionando. Acá es mal mirado que de repente una ex concertación esté trabajando con la derecha. Entonces me parece que hay que también cambiar las actitudes, cambiar un poco la mentalidad de lo que queremos para adelante. Pero la pregunta que yo me hago, y ahí me preocupa, es si la mesa social funciona como gremios, como partidos políticos, porque si es así, en la política, porque estamos acá tratando de resolver problemas políticos, porque este es un problema político, la pregunta que yo me hago, ¿tenemos la capacidad de negociar? ¿Tenemos la capacidad de ceder? Porque en política hay que, ¿cierto?, recibir y ceder. No es blanco-negro. Aquí tenemos que ser parte de la solución y tenemos que ser también la solución y resolver problemas. Por lo tanto, ahí me salta una duda. Porque no podemos estar con esa actitud, ¿cierto?, de que todo es negro, que todo es blanco. Creo que yo no soy entre comillas, ¿cierto?, un autoflagelante en el sentido de que estos 30 años no se ha hecho nada, de que estamos acá. No, creo que se ha avanzado mucho. Creo que los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría le aportaron a este país, ¿cierto?, y le dieron algo de dignidad que queda mucho por avanzar, no tengo ninguna duda. Pero a comparación de lo que recibimos en dictadura, con un 35-40% de pobres, 30% de cesantía, a lo que es ahora Chile, ha cambiado mucho. Lo que ahora falta es humanizar el sistema, el modelo. Yo no sé si cambiarlo, Pamela. Yo ahí me salta la duda. Me pregunto la duda, ¿cierto? Si la mesa social va a actuar al final, o qué es lo que quiere negociar y cómo lo va a hacer.
¿van a estar de acuerdo que si alguna vez se llega a algún entendimiento, todo esto se puede hacer converger al Parlamento? O sea, los partidos porque además te quiero decir que los partidos políticos, ¿cierto?, son los que actualmente son institucionalmente legales, digamos, también, y tienen representantes en el Parlamento, senadores y diputados, y ahí es donde se cortan, entre comillas, y se están resolviendo los problemas que en este momento tenemos, pues. La Mesa de Unidad Social levantó una carta, o sea, unas observaciones al proceso constituyente, en donde tiene varios puntos, entre lo que destaca, por ejemplo, el tema de, en definitiva, nosotros lo que queremos es una asamblea constituyente y no la convención constituyente como se le menciona. Está el tema, por supuesto, de lo que significa no equiparar la elección en materia de la Constitución a la modalidad de la parlamentaria, porque impide la participación de personas independientes. Está el tema, no sé, de por ejemplo, asegurar los criterios de paridad de género del 50 y 50, y no solamente en la candidatura, sino que asegurar que el 50% de las personas constituyentes sean exactamente los pueblos originarios, que de acuerdo al último censo representan el 13% de la población, por lo cual la Mesa de Unidad Social está pidiendo un mínimo de 15% de representación de los pueblos originarios, así también la diversidad sexual, etcétera. O sea, hay un pliego que se está trabajando con la comisión técnica de... Pero como dice Jorge, supongamos que no el 15% para el pueblo originario, te digo, se acordaron un 8%, ¿usted está dispuesto a aceptarlo o como dice Jorge, o estoy nada? Yo no sé si es todo en nada, yo me imagino que en materia de las negociaciones en la mesa a nivel nacional también existen las conversaciones en la medida de que no se vulneren y no nos hagan las trampas de, por ejemplo, lo que significa cerrar la posibilidad de independientes. Es decir, hoy día la legitimidad de los partidos políticos está absolutamente cuestionable, por lo cual la posibilidad de participar de una manera abierta y darle la posibilidad a los independientes es algo que nosotros que estamos en esa negociación. Entonces creo que hay algunos elementos que no se pueden, siento yo que no se pueden pasar por alto, como Pamela, por ejemplo esos temas. Este domingo 220 municipios de Chile están haciendo consultas ciudadanas y se contempla casi todo, se contempla el tema si es asamblea constituyente o es convención constituyente. Incluido Puerto Montt. Claro. Incluido Puerto Montt. ¿Ustedes van a participar en esa consulta ciudadana? Sí, sabemos que es la consulta que está organizando la Municipalidad de Puerto Montt. Nosotros nos hemos juntado 2 veces como vocerías de la Mesa de Unidad Social con el alcalde Gerboy Paredes, y hemos hablado con él respecto a la participación, ¿no? Para nosotros sigue siendo asamblea constituyente la opción. Nos parece que hay elementos ahí que son súper importantes, que están puestos en la cartilla, y por supuesto vamos a participar. Queremos que se releve el tema del fin al sistema de las AFP, y también está puesto ahí en la cartilla, por lo cual es para nosotros importante. Ahora, el cambio en el sistema electoral para enfrentar el proceso constituyente nos parece importantísimo, como por ejemplo el que sea el voto, que no sea voluntario, que sea obligatorio en todo el proceso constituyente, tanto el plebiscito de entrada como el de salida. Hoy día está solamente puesto el plebiscito de salida, nosotros estamos pidiendo que sea en todo el proceso. Pero mira, a ver, yo leí el planteamiento que hizo la mesa social respecto al tema del proceso constituyente, y a mí lo que me llama la atención es el hincapié que hacen en lo que es la asamblea constituyente propiamente tal. Si yo tengo un cuerpo colegiado, y van a ser todos elegidos, y que se van a abocar a la tarea de discutir y elaborar la nueva constitución, o sea, ¿cómo se llama eso si no se llama asamblea constituyente? O sea, yo no veo la diferencia entre el nombre que se le dio aquella noche en la madrugada a una de las alternativas que se nos va a plantear ahora en abril con lo que es la asamblea constituyente. Entonces, a mí, por eso insisto mucho en que aquí lo que veo yo es inflexibilidad, una inflexibilidad que es inexplicable de parte de los actores, dirigentes sociales, hoy día la ANEF, la CUT, y esto a nivel nacional, colegio de profesores,
porque en definitiva, mira, es tratar de hacer el punto en cuestiones que todo el mundo sabemos que se está discutiendo hoy día, incluso en el equipo técnico que se nombró dentro del Parlamento. Oiga, y digámoslo con claridad, si este Parlamento está muy deslegitimado, si estamos de acuerdo, pero, ¿qué hay? pero es la institución que existe en una democracia como la que tenemos. Si nosotros no queremos este tipo de parlamentario, señora, señor, levántese para las próximas elecciones, vaya y vote. ¿Ah? Pero cuando no votan ni para las elecciones municipales, ni para las elecciones parlamentarias y las presidenciales, no nos quejemos después. Pero independiente de eso, esa es la institución y ese es el hábitat natural en donde estas cosas se resuelven. Entonces, mira, y ahora yo puedo estar de acuerdo contigo, Pamela. Yo creo que este gobierno ha sido tremendamente torpe de principio a fin. Yo creo que aquí el presidente Piñera o no quiere entender, o no ha entendido, o derechamente no le conviene entender que hoy día hay que hacer cambios profundos en este país. Es cierto. Y entre las cosas que no entendió es que los actores sociales, más allá de la representación que ésta tenga, también tienen que ser convidados a la mesa. Y ustedes no fueron invitados desde el primer momento, un gran error. Pero otra cosa bien distinta es que después, mira, hagamos la pataleta del niño taimado y empecemos a decir las mismas cosas. No nos gusta esto, pero eso se está discutiendo hoy día en el Parlamento, en las comisiones que pero se han formado. Yo creo que hay un error. Es que lo que pasa es que hay un desconocimiento. El tema de los pueblos originarios se está discutiendo. El Frente Sindical sí fue, a ver, yo creo que hay quizás falta un poco de información, porque el Frente Sindical de la Mesa Unidad Social sí fue invitado, fueron los dirigentes nacionales. Bueno, colegio de profesores. Exactamente, el colegio de profesores, sí, etcétera. Hoy están en la discusión con la comisión técnica. Digo que no fueron invitados del principio. Ah, ya. No se aceptaba desde el principio. Claro, lo que te quiero decir, Kosuke, es que no te enojes con las dirigencias. No te frasques en una discusión con nosotros. Yo creo que hay que poner la energía en tener en definitiva un proceso constituyente limpio y que nos devuelva la confianza en la clase política. ¿Tú crees que lo que se nos está planteando es un proceso constituyente no es un proceso limpio? Es que me parece que hay que resolver el tema de los independientes, me parece que hay que resolver el tema de la pero eso se está discutiendo. Sí, pero insisto, o sea, nosotros acá pensamos lo mismo, el diagnóstico del mismo, tenemos las mismas ciertas aspiraciones, queremos, y es más, para mí me gustaría que esta democracia sea mucho más profunda. Pero tenemos también adversarios al frente. Por eso te digo. Tenemos adversarios al frente que nos... Mira, yo creo, disculpa para terminar, yo creo que para profundizar la democracia también tenemos que aceptar, ¿cierto?, que tenemos una oposición y que tenemos gente que piensa contrario a nosotros. Por lo tanto, yo insisto, o sea, en la política, ¿cierto?, hay que... Yo no sé ya la palabra es negociar, yo creo que hay que llegar a acuerdos. Pero mire, yo no solamente quiero hablar de adversarios. Se habrán manifestado 4 o 5 millones de chilenos en marcha, en fin. Vivimos 18 millones. ¿Quién nos dice, yo no tengo idea, que efectivamente hay una mayoría de chilenos que quiere asamblea constituyente, por ejemplo? O sea, por eso es importante lo que ocurrió este domingo con la consulta ciudadana. Recién Pamela decía que han participado en cabildo. Yo no sé qué número será, porque quiero recordar que la teoría del péndulo, la ciencia política, es un tema bastante relevante. Sí, claro. Lo que pasó en Brasil el año 2014, en que Dilma Rousseff sacó un 56% del partido de izquierda, y en 4 años, los mismos brasileños, que no llegaron alienígenas ni marcianos, votaron por la derecha. Vale decir, y por la extrema derecha. Y por la extrema derecha. Vale decir, nadie tiene que clavar la rueda de la fortuna. Sí, pero hay una cosa, hay un antecedente, disculpa, hay las encuestas que también, que algunas hay muy serias. Cuando tú consultas el tema de la nueva constitución, siempre ha marcado sobre un 68, un 70%. ¿Estos últimos días? No. Esto es los últimos 50 días y un poquito antes igual. Pero siempre fue tema. Siempre fue. Pero resulta, Harry, no toda la gente, ¿cierto?, sale a la calle. Si tú le preguntas a la gente, te encuentras en el banco, en el mercado, una cosa, tú hablas con la gente, la mayoría coincide con el diagnóstico, la mayoría quiere cambios profundos, la mayoría quiere mejores jubilaciones, mejores sueldos, una nueva constitución, aunque no la entiendan realmente, pero también el hecho de que tú le dices que esto es una raya de cancha para el país, para que todos tengamos mucho mejores, entre comillas, posibilidades en la vida, ellos les interesa. Pero Pamela Espinosa, mira, quiero hacer una pregunta para ver antes del corte y tal vez queda para la... Mire, usted ha estado desde la calle el primer día, pero ¿no cree también que hay cierta cansancio, malestar de los pequeños comerciantes, de los colectiveros, en fin, de los ciudadanos del mundo? Y le estoy hablando, Pamela, de la gente común y corriente, no de las grandes fortunas que siempre al final se salvan. Que esta especie de toque silencioso, toque que queda silencioso que existe en la ciudad, en todo Chile,
que las 4:30, 5, empiezan a aparecer las barricadas. Con esto no estoy criminalizando la protesta social, pero esta situación de ciudades que marchan a media máquina, que al final está teniendo un costo económico, social, especialmente la gente más vulnerable, Pamela. Usted no evalúa eso, no lo han dimensionado, no lo han conversado al interior de la dirigencia, porque es un tema en este país, ¿no? Yo quiero decir que, bueno, varias cosas. Primero, que la Mesa de Unidad Social no está conformada solo por gremios y por dirigentes sociales o sindicales, sino que también hay muchas personas autoconvocadas, y la diversidad de las personas que están ahí están desde los compañeros que son de la Federación de Vendedores Ambulantes, pasando por la pesca artesanal, los estudiantes, etcétera, los movimientos feministas, y dentro de los movimientos feministas cada uno en su frente. Es decir, somos, la verdad es que es como un abanico muy diverso de personas, y más las personas que son autoconvocadas. Hay gente del colegio médico, de las enfermeras, etcétera. Es decir, hay harta diversidad, y hay gente que va porque le interesa participar y colaborar. Ahora, para nosotros, claro que no es una situación de normalidad. Nosotros nunca hemos llamado a movilizaciones que contengan la violencia. Sí creemos de que, en definitiva, la clave y la respuesta, que es lo que yo le decía a COSUB, no está precisamente en nosotros. Es decir, nosotros, el mayor riesgo que podemos correr es que en definitiva todo el esfuerzo que se ha puesto hasta el día de hoy quede en una respuesta pobre hacia la movilización y hacia las demandas. ¿Y no cree que si sigue una violencia aguda por grupos minoritarios, déjame terminar. Ahora sí, yo coincido con lo que dice Jorge. En definitiva, las grandes movilizaciones y los grandes cambios nunca han sido sentados en un escritorio, o siempre han, exceptuando la movilización de los Rosa Parks. Claro, Sí. ha sido siempre con algunos costos, y en definitiva, y es súper lamentable que siempre esos costos terminan pagándolo la ciudadanía. Y en ese sentido, para nosotros, hemos tratado de resguardar aquello. Ahora, la expresión de la movilización, y lo que a nosotros quizás más nos violenta, es que se ha instalado tanto en nuestra cultura el tema de privilegiar lo material por sobre la vida humana, que desde acá, desde las autoridades del gobierno, he visto muy poco el aparecer criminalizando lo que ha sido la violación a los derechos humanos de las personas. COSUB ahí daba las cifras, y es lamentable. Hoy día tenemos dos niñas de 15 años en situación de riesgo vital, y una persona adulta mayor en Santiago. Por lo cual, a nosotros nos gustaría que, así como ha estado la defensora de la niñez, que uno lo ve en los Twitter y en los medios de comunicación, precisamente en el rol que a ella le compete, nos gustaría que esas mismas caras de tristeza que tenían el día de que donde se aprueba la acusación constitucional contra Chadwick, tuvieran esa misma cara de tristeza por la situación de las personas que han perdido la vida o que han tenido pérdida ocular, o que están en riesgo vital. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Agenda Abierta en Vértice TV. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. She's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows the place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little lady.
Seguimos en una agenda abierta en Vértice TV. Hoy día hablando con la presidenta regional de la ANEF, Pamela Espinosa, y también con Jorge Muñoz y Cosut Vázquez. Cosut Vázquez, esta semana, con votos de diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, se rechazó revisar la cuestión previa a la acusación contra el presidente Piñera. Esto genera ya una tensión más permanente entre lo que son las oposiciones. ¿Cómo lo ve usted como presidente regional de la AS? Bueno, a ver, yo creo que hoy día ya no le llama la atención a nadie la forma como votan nuestros parlamentarios. Por lo tanto, yo siempre señalo que cuando me representan estos parlamentarios que votan con el gobierno normalmente, yo siempre pongo el hincapié en aquellos que votan en la vereda del frente. Porque en la realidad, mira, tenemos un partido en donde tenemos actores que se acomodan mucho y se acomodan muy bien con la derecha sin decirlo. ¿Pero tu opinión era acusar al presidente Piñera? Mira, yo creo que es más allá de la responsabilidad, y aquí el juicio de la historia es muy claro. El presidente Piñera va a pasar a la historia no como el estadista, no como el hombre que hizo la segunda transición, como en algún momento quiso señalarlo, va a pasar como el hombre que en su gobierno se violaron los derechos humanos. Y eso está escrito y eso nadie lo va a poder borrar. Pero si hubiese sido diputado, ¿tú habrías votado? Si hubiese sido diputado, honestamente habría rechazado la acusación constitucional con el presidente Piñera. Y lo digo porque yo creo que hoy día, en situaciones como la que está viviendo el país, lo que hay que hacer es cuidar la estantería. Tenemos que responder esa pregunta. Claro, por favor. Tenemos que cuidar las instituciones. Déjame terminar. Tenemos que cuidar las instituciones y a mí me parece que eso es clave. Así como había que acusar a Chadwick, porque era el ministro de Interior en su minuto y encargado de la fuerza de orden público en el país, más allá de todo lo que pudiera decir y todo lo que para él signifique, porque finalmente es como la cereza en lo que ha sido su trayectoria como dirigente, la cereza, la guinda de la torta. Yo creo que en el caso del presidente Piñera, y no porque quizás no hubiese habido antecedentes o más antes de que se pudieran haber explotado y discutido, sino que sencillamente aquí yo vuelvo a insistir, hay veces que uno tiene que cuidar. Te quiero responder si me preguntas sí. A mí, yo hubiese votado cierto por la acusación. Porque yo no sé por qué le temen a la democracia. Oye, que renuncie un presidente o que se vaya porque lo está haciendo mal, porque ha violado los derechos humanos, porque la economía está en el suelo, porque no hay seguridad pública, porque no hay orden, porque no le da el ancho. La democracia, al sacarlo, ¿cierto?, se robustece. Esto que pasó, lo conversamos en otros programas, creo que va a profundizar y va a consolidar la democracia. Si el presidente se hubiese ido o él renuncia, que no haya que alguna posibilidad, ¿cierto?, porque les quedan casi 2 años todavía, creo que la democracia, ¿cierto?, se juega un rol súper importante para poder fortalecerla y poder nosotros ser mucho más demócratas. Ahora, lo que decía Cosut tiene razón, este gobierno es culpable. Piñera es culpable de la violación de los derechos humanos. ¿Qué pasa, Jorge? Mira, sus intendentes, sus autoridades son culpables y van a pasar a la historia como uno de los peores gobiernos de Chile. Está bien, pero aquí siento, mire, el otro día el senador Felipe Arboe, que quiero recordar que fue subsecretario de Carabineros, subsecretario de Interior, que tuvo el mando sobre Carabineros durante años, no hace ninguna autocrítica, pues también hay una responsabilidad de cómo se fue formando Carabineros durante estos años. Y él fue uno de los principales acusadores contra el ministro Chadwick. Lo que quiero decir es que hoy día esta institución de Carabineros, que es enorme, que es más que la Fuerza Aérea, que el Ejército de Chile, que la Armada, ¿cierto? Y resulta que el senador Arboe tuvo responsabilidad sobre ello. ¿Y qué protocolo aplicó? Entonces hoy día acusar es súper fácil. Pero te puedo responder. Pero tuvo responsabilidad política. Arboe es senador de mi partido. Sí, claro, por eso lo digo, Jorge. Carabineros, desde cuando fue la policía política en la dictadura, ¿cierto?, con una instrucción y con una doctrina absolutamente de seguridad interior del Estado, bajada, ¿cierto?, por las escuelas de las Américas y por la CIA, todavía ha sido represiva. Y a mí no me cambien, ¿cierto?, el modelo como se quiere cambiar ahora las fuerzas especiales, por ahora tiene otro nombre que le está dando general. Cuando Carabineros deje de ser la policía política, ¿cierto?, de los países. No es policía política. No, lo fue. Me vas a discutir que en tiempo de dictadura. Hoy día no es policía política. Déjame terminar. O sea, yo estuve detenido muchas veces durante la dictadura. En tiempo de dictadura, Carabineros fue policía política de Pinochet. Torturó, degolló, ¿cierto?, hizo desaparecer gente, la Dipolcar. A ti te consta, yo también fui detenido y quizás muchas más veces que tú. 18 veces preso. Por lo tanto, conocemos el tema. ¿Sabes lo que pasa? A la policía nuestra, ¿cierto?, hay que cambiarle la mentalidad,
tiene que ser ciertos servidores públicos, tienen que resguardar la seguridad hay un tema, interior pero hay de un la tema, sociedad y de Pero los el ciudadanos. rol de Felipe Arboe, Pero que hoy no- día... pero claro, porque- Pero Felipe Arboe dijo algo que es interesante también señalar. Dijo que yo creo que hay que sacarlo a colación. Y la policía de Carabineros fue desmantelado. Fue absolutamente desmantelado. O sea, la responsabilidad que tiene y que le atribuye al gobierno es que deja un cuerpo de generales que no tiene ninguna experiencia para enfrentar la situación que nadie sabía que se iba a producir. Yo creo que nosotros no nos imaginábamos que se iba a producir en los tiempos que se produjo y las dimensiones que esta tuvo. Entonces, eso es un tema que también es importante señalarlo, porque no es que él se quiera, y no lo estoy defendiendo, pero no creo que él, no era el momento de juzgarlo a él. Además, pues él estaba siendo parte del jurado que estaba viendo la acusación constitucional contra el ex ministro Chadwick. ministro de Gobierno de Piñera, el ministro de Interior. Pero Jorge, yo mira, hay una cosa que tú dijiste, y yo creo que también hay que decirlo para que la gente lo sepa. Es fácil hablar de testimonio, porque muchos hablan del testimonio, que en definitiva votaron de la manera como votaron, porque es un testimonio de la historia. Pero ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que en el Senado no había la votación necesaria para acusar constitucionalmente al presidente Piñera? O sea, si yo hubiese tenido la seguridad que en el Senado esta acusación pasaba, yo estoy seguro que muchos parlamentarios se la habrían tomado de una manera un poquitito distinta, lo habrían visto con bastante más mesura y no se habrían aprovechado de la situación. Pero como sabían que en el Senado esto no iba a pasar bajo ninguna circunstancia, entonces claro, es más fácil decir, no, yo para la historia voy a votar por acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Distinto al caso del ministro Chadwick. Distinto. Y eso hay que señalarlo. Pamela Espinosa, a propósito del sector público y a propósito del estallido social y demandas sociales, los expertos afirman que las demandas sociales exigen la urgente y necesaria modernización del Estado, ¿cierto? Porque finalmente el Estado es el que tiene que servir a los ciudadanos. Y algunos lo que llaman también injustamente la grasa burocrática, que los proyectos son lentos y que hay recursos y que quedan muchas veces, a veces por 10 pesos, quedan 6 pesos en la cosa burocrática. ¿Cómo, como dirigente regional de la NEF, a dónde tú pondrías el énfasis en la modernización del Estado, en este caso en nuestra región de los lagos, por ejemplo, Pamela? O sea, yo creo que sin duda, yo cuando fue el cambio de gobierno fui una de las defensoras de la alta dirección pública. ¿Y por qué fui defensora? Porque el proyecto de mejoramiento del Estado fue un acuerdo entre la NEF y las bancadas de los distintos partidos políticos para poder avanzar en un proyecto que involucraba a la alta dirección pública. Sin embargo, creo que es necesario y urgente mejorarlo en el sentido de que hoy día es absolutamente burlado. Si tú observas lo que se prometió, que iban a estar allí los mejores, no es así, porque en definitiva cambia el gobierno y aquellas personas que ganaron la alta dirección pública, claro, si no son miembros de sus partidos políticos, y con todos los colores. Con todos los colores. Me parece que eso es urgente mejorar. Lo otro que me parece es que el respeto a la concursabilidad para el ingreso a las instituciones públicas me parece que también es un elemento urgente. También creo, bueno, son hartos temas, me parece sí, que los más relevantes. Me parece que todo lo que tiene que ver con el respeto a la estabilidad laboral. Lo que decía Jorge es muy cierto. ¿Tú te imaginas que, no sé, pues en Estados Unidos, en Francia, en otros países, cada cambio de gobierno significara desmantelar? Sí, brutal. Cada vez que se sacan personas que llevan una trayectoria de 9, 15 años en el Estado, también se está perdiendo recurso humano. Y esto te lo digo porque en definitiva detrás de cada una de esas personas, hoy cuando una persona contrata que lleve 20 años y es despedida de su puesto, esa persona se va sin nada. Y en definitiva todo lo que hizo el Estado para invertir en esa persona en materia de capacitación, de especialización, etcétera, todo eso vuelve atrás. Pero mira, y eso retarda, porque hoy día 4 años de presidente, yo te puedo decir que el primer año de instalación comienza todo este tema del ajuste, de quién va a estar, quién no va a estar, se pierde el primer año. Después ya vamos al segundo año, donde hay un montón de gente que es nueva, que no conoce el aparataje estatal. Ya. Después pasamos al tercer año, que en definitiva ya se pueden empezar a implementar, y después ya llegamos al cuarto año en donde están en campaña. Pero la pregunta es ¿por qué no se ha implementado? Porque mire, uno ve el caso de Alemania.
país de 55 millones de habitantes, sin duda un país democrático y en desarrollo pleno. La Angela Merkel, la canciller, tiene la capacidad de nombrar a 150 personas. Aquí son miles. Segundo, ya en Alemania o Francia existe una no es universidad, un instituto de formación pública, donde salen, a propósito de lo que plantea Jorge, profesionales que entran al aparato público con una formación previa, porque aquí convengamos, Pamela, en que aquí todos los gobiernos entran lo que se llaman los operadores políticos, enorme. Y un tercer elemento, que aquí la evaluación de cuando se pone nota, aquí un tipo prácticamente, un hombre o mujer que está en el servicio público, para que tenga un 5 es que tendría prácticamente que cometer un delito ya de lesa humanidad, porque hay también un tema de mentira que que la sociedad, entonces se plantea mucho la modernización, pero ¿cuándo se le va a poner el cascabel al gato, se dice? Y es una responsabilidad política de marca mayor, Pamela, ¿no? A mí me parece que todas aquellas cosas que nosotros muchas veces y en muchos programas, y quizás lo hemos conversado, que parecen de perogrullo, que tienen que cambiar, me parece que a muy a conveniencia de la clase política no las cambian. Es decir, el poder resguardar el 80-20, por ejemplo, del Estado, que está puesto en el Estatuto Administrativo por lo demás, es algo que muy a conveniencia sirve, porque el 80% de funcionario de planta y el 20% de contrata, y la eliminación de los honorarios, por supuesto, que hoy día es una tremenda cantidad de gente. A las empresas privadas entiendo que no les permiten más de 3 meses una persona a honorario. Sin embargo, en el Estado tú puedes encontrar gente que lleva 9, 10 años. Es un mal empleador. El peor empleador es un mal empleador. Y siento que en esas materias creo que es muy de conveniencia un botín para asegurar empleo, una bolsa de empleo para quienes trabajaron en las campañas, y eso es algo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, no solamente en este gobierno, sino que en el gobierno de la nueva mayoría también. También lo pusimos. Quizás la diferencia fue que allá tuvimos una persona dialogante. Acá hoy lo que tenemos es una persona que mira con absoluto desprecio el tema de la estabilidad, y que incluso en una reunión que tuvimos él me dijo que se podía muy bien cambiar personas por máquinas, y que la estabilidad no era parte de la modernización. Pero hay también una imagen injusta o justa de que los dirigentes sindicales finalmente igual son bastante refractarios al cambio, No, nosotros mismos fuimos, como te comentaba, el tema de la modernización del Estado a través de los PMG, etcétera, etcétera, fue algo que se consensuó con la ANEF en su momento. Y yo creo que la mesa del sector público no solamente ve el tema del reajuste, sino que también ve una serie de modificaciones estructurales a lo que significa a lo que significa en definitiva el trabajo en el Estado. Uno de los puntos, por ejemplo, que la ANEF está planteando es la modificación definitiva del Estatuto Administrativo. Lo que tú señalas, por ejemplo, la forma en que en definitiva son evaluadas las personas que trabajan en el Estado, por supuesto que es absolutamente arcaica. Sí, los sistemas por ejemplo, los sumarios, la forma, los procedimientos, esta cosa de que en definitiva cuando tú enfrentas un sumario o tú acusas, por ejemplo, a un directivo de maltrato laboral, quien en definitiva resuelve no es el mismo directivo, pero es quien lo contrató, y cuando hay una confianza política allí, obviamente que las sanciones son... ¿Y eso cómo podría resolverse? ¿Un tribunal independiente? ¿Cómo, por ejemplo? Yo creo que hay que mejorar los procedimientos. A mí me parece que la Contraloría ha dado algunas señales en materia, por ejemplo, de los procedimientos en sumario, que los fiscales que tienen relación con el caso no debieran inhabilitarse. Eso es algo que nosotros actualmente tenemos que ir a solicitar a la Contraloría y hacer todo un procedimiento, buscar apoyo parlamentario para que se logre por lo menos tener un proceso garantista. Me parece que todo eso es materia de modificación de ley, pero la disponibilidad, créeme, que desde nosotros está, en el sentido sobre todo de que la modernización trae aparejado un nivel de estabilidad laboral, porque hoy todos los problemas que puedan haber en materia de implementación de política pública o de retraso de política pública tienen mucho que ver con la falta de concursabilidad en los cargos públicos, con el nombramiento a dedo que se realiza y con la inestabilidad laboral, porque la inestabilidad laboral es el espacio y el botín para que los gobiernos de turno pongan a las personas, y que en definitiva después nosotros es una bolsa ciega, porque tú en definitiva no sabes ¿qué es lo que se va a criminalizar? ¿La militancia? Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Un operador político no necesariamente tiene que ser una persona que milita.
Y nosotros en ese sentido lo pusimos, dijimos no, eso no puede ser porque eso es contrario a la libertad de las personas. No puede ser que porque es militante de un partido Sí, entonces es un va a delito, ser no es un delito. Entonces nunca Claro. nadie fue capaz de decirme quién es un operador político. Jorge, ¿tú no crees que una de las causas por las cuales en el 2017 Sebastián Piñera fue elegido presidente porque hubo cierto hartazgo de la sociedad en cómo la nueva mayoría copó el aparato público, y aquí en la región somos testigos de cómo había algunos parlamentarios en particular, y pelearse con ese parlamentario era ser condenado al ostracismo? ¿Cuál es la autocrítica que hacen ustedes de eso? Con usted, presidente de un partido centro-izquierda que estuvo en la coalición de gobierno durante tantos periodos. Mira, la autocrítica ya lo hemos hecho no una vez, sino muchas veces en realidad, inclusive después de este estallido social. Creo que se cometieron muchos errores, creo que efectivamente, decía Pamela, los gobiernos de turno utilizaban el aparato estatal como botines de guerra, se hizo políticas, cierto, también que no tenían sentido para la gente, en fin. Pero esto pasó tanto con el gobierno de Piñera. Pero yo le pregunto a usted como presidente del PP, sí, yo entiendo que usted no milita en la UDI ni en RN. No, milito en el PP aún, sí. Y por lo tanto, claro, una fuerte autocrítica en realidad, como le ha pasado a todos los otros partidos. Sin embargo, creo que también los gremios, ahí quiero tocar un poquito el tema, Pamela, también han sido, entre comillas, culpables en muchas situaciones con respecto, ¿cierto?, a su grado de rigidez, con respecto a reconocer problemas de evaluaciones. En el colegio de profesores también no se pueden evaluar, sino que a la escoba se van a paro, en fin. Yo creo que también tiene que haber ese tema de regulación, un tema de gestión, porque así como hay el 90%, ¿cierto?, de funcionarios públicos de excelente nivel y que se le ha entregado, ¿cierto?, para hacer una buena pega, también existen lunares y puntos negros que lamentablemente los gremios también, ¿cierto?, defienden, porque tienen que defender a todos. Entonces yo creo que tiene que haber puntos, tiene que haber un cierto equilibrio con respecto, ¿cierto?, a las autocríticas de los partidos políticos y de los gremios, todo. ¿Cómo evitamos este cuoteo? ¿Cómo evitamos tener una campaña y ese lo decíamos delante, pone no sé, 10, 20? un instituto, ¿cierto?, de profesionales para el Estado, una universidad o lo que sea, que además que la gente que tenga vocación de servidor público, ¿cierto?, lleguen los mejores al Estado. Yo creo que por ahí pasa, insisto, y vuelvo al tema de lo que dije delante. La nueva constitución, ¿cierto?, será la que rayará la cancha con respecto a todo lo que podamos hacer para adelante, porque esta es la oportunidad, ¿cierto?, de poder solucionar muchos temas que están, entre comillas, dando vueltas y que aún no tenemos respuesta, porque para eso vamos a tener delegados, inclusive con paridad de género, como dice Pamela, y con el 10% de representación de los países, de los pueblos originarios. Creo que así va a ser. Consulta. Bueno, respecto al tema, yo coincido con lo que se señalaba. Pienso que efectivamente el Estado ha sido un gran botín de guerra para todos los partidos políticos, y es una cuestión que viene arrastrándose del año 90 en adelante, que desde el momento en que parte la democracia o se reactiva la democracia en nuestro país. Y yo creo que aquí hemos tenido una clase política bien mentirosa en ese sentido, porque todos hablan y todos dicen que están muy preocupados de lo que está pasando, y todos están muy preocupados, siempre están muy preocupados, pero nunca se ocupan. Y yo creo que llegó el momento, yo creo que la crisis en la que estamos metidos hoy día tiene que ver con eso también. Porque la gente cuando hablamos de la gente se cansó de los abusos, no solamente los abusos de las grandes empresas y todo esto que ya todos conocemos, sino que también se cansó de ver cómo hay algunos que profitan hasta que se hartan, ¿cierto? Y han profitado durante muchos años y han vivido del Estado y han construido su patrimonio a partir del Estado. El Estado es ir a servir. El Estado necesita servidores públicos, necesita gente que tenga un perfil un poco distinto, que quiera realizar y desarrollar su carrera profesional, quiera desarrollarse en el Estado. Entonces, ustedes lo han dicho acá, si aquí estamos redundando algunos temas, cuando tú tienes un intendente que tiene que estar mirando todo el tiempo para todos lados porque no sabe cuándo lo van a sacar. Entonces, cuando me dicen a mí, mira, lo que viene ahora, la elección del gobernador regional, no es muy recomendable porque viene con muy pocas facultades y atribuciones, yo digo, ¿sabe qué? Es mejor tener un intendente que no esté pensando cuándo lo sacan, a tener un intendente que esté trabajando hacia el futuro y sin tener que tener esas preocupaciones. Eso es parte de lo que yo creo que tiene que ver también con la modernización del aparataje público. Y lo otro, profesionalización, evidente que hay que darle estabilidad a la gente que trabaja en el Estado, pero también hay que exigirles, porque si no se trata de que de repente nos encontremos con que asume una seremía cualquier pelafustán, hombre o mujer, me da lo mismo,
que porque es amigo o amiga del diputado de turno, entonces va y se instala en el sillón del Ceremi. Pasan 4 años, 2 años, lo que le toque hacer. ¿Cómo evitamos eso, Cosut? ¿Cómo evitamos Yo eso? creo que los partidos políticos, ¿saben lo que yo creo? Hoy día la ciudadanía tiene que hacerse cargo definitivamente de lo que va a pasar con este país. Si usted, señora, usted, señor, no se moviliza, no votan de aquí en adelante, no se hacen cargo de elegir sus autoridades, no se hacen cargo de buscar un poquito más que piensa cada uno de ellos, o un poco la trayectoria que han tenido, ¿sabe qué? Esto no va a cambiar, no va a cambiar. Entonces, aquí se dice, mira, necesitamos que el padrón sea, las votaciones de aquí en adelante sean obligatorias. Yo estoy completamente de acuerdo, pero mientras no fueran obligatorias, yo siempre fui a votar, y algo que le inculqué a mi familia y a mis hijos, voten. Voten como quieran, pero voten, legitimen los procesos. Pero digo esto porque... ¿Y por qué te lo digo? Porque es el punto de partida. Y ahora lo otro, mira, yo creo que hay que cambiar la generación de dirigentes. El otro día nos encontramos, y me tocó un tema muy particular que tenía con mi partido. El diputado jefe de la bancada, Gabriel Asensio, tuvo un encontronazo con Andrés Saldívar. Andrés Saldívar, senador, un hombre que ha tenido una tremenda trayectoria, no se cansa de influir, no se cansa de querer tratar de seguir influyendo en la política nacional, y al costo que éste tenga le da lo mismo. Entonces, eso tiene que cambiar. Pero para eso yo insisto, la renovación tiene que pasar por decreto, porque hemos hablado... Que hagan las elecciones para que cambie de dirigente, al menos acá en la región. En otra ocasión hemos hablado en el programa acá que existe una parlamentarización de la política, en la cual los parlamentarios ponen personas, sacan personas, y efectivamente la autoridad designada, que tienen tal vez el papel, son más febles al final, un diputado pelearse con un diputado o diputada, porque aquí en esta región hay casos famosos, y se va copando el Estado. Por eso la pregunta es ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos que finalmente termine una campaña, un parlamentario pone 20, 30 personas, amistades, amigos, parientes, en fin, de lo más allá de las pertinencias, las competencias profesionales? Y depende de quién sea el presidente. Si el presidente cercano a él pone mucho más todavía. ¿Cómo se evita eso desde el punto de vista concreto para que la O sea, ya lo dije, yo creo que tiene que ser con el avance hacia la estabilidad laboral de las personas. Los funcionarios de planta tienen estándares de evaluación que por supuesto tienen que ser mejorados, nosotros también lo creemos así. ¿Por qué? Porque eso le da trayectoria a la política pública, le da peso a la política pública. Es decir, no puede ser de que una política pública retroceda porque la persona cambia, tiene que ajustarse o conocer de qué se trata. O sea, la falta de concursos públicos y la inestabilidad laboral son dos elementos que en definitiva terminan haciendo el Estado, al Estado de Chile, como un Estado absolutamente abierto a los botines políticos. Te voy a hacer una pregunta. Yo estoy de acuerdo de que una persona, como en otros países, tiene que llegar con su gente de confianza, pero es mucho mejor saber quiénes son, a que en definitiva cambie el gobierno y empezamos con el fantasma de los operadores políticos. ¿Sabes cuál es? Dentro de los operadores políticos, gente de acá se fue, muchas mujeres jefas de hogar, en los escalafones administrativos y auxiliares. ¿Me vas a decir que eran operadoras políticas? No lo eran, pero pagaron el pato, porque mientras se iban 2 o 3 se contrataba una persona con un grado mayor. Y eso sucede, y no es que yo sea... Te hago una pregunta, Pamela, de cualquier proyecto, Cercotec, Corfo, en fin, que son políticas públicas destinadas a un emprendimiento, en fin. De ese 100%, ¿cuánto queda en el aparato público? ¿Cuánto queda en el sueldo de cosas administrativas y que no llega directamente a ese beneficiado? ¿Cómo tú te refieres a los proyectos? Sí, un proyecto, por ejemplo. Bueno, yo entiendo que hay proyectos, por ejemplo, te voy a hablar de mi servicio. Los proyectos en general se contratan consultoras. Eso está regulado, entiendo que también por el Consejo Regional también tiene regulado cuánto es lo que se le paga como máximo a las consultoras. Y eso también entiendo que por acuerdo del Consejo y de otras instancias en materia de gobierno no supera, entiendo que el 10, ustedes están más enterados de eso, yo no participo tanto de eso, pero eso está regulado. Ahora, lo ¿está que regulado sí, realmente? Lo que sí, eso lo puedes ver, los invito a que inviten aquí a consejeros regionales para que hablen de esto. Hablen respecto a cuánto es el monto máximo que se le entrega a las consultoras, pero también hablen del clientelismo. Porque
yo creo que acá otra de las cosas que se ha desnudado y que se ha visto en reportajes de televisión, por ejemplo, la realidad, yo me acuerdo de haber visto un reportaje de televisión de los FNR en Valparaíso, que no es muy distinto a lo que sucede acá. ¿Por qué siempre las mismas organizaciones ganan los fondos del FNR del 2%? ¿Qué amarres tienen? ¿Qué negocios tienen los consejeros? Cultural, no, claro. cultura, deporte. Sí, el ya. 2%. ¿Qué amarres existen ahí? ¿Por Bueno, qué ahí hay siempre son operadores los mismos? políticos, sin duda alguna. No, pero hay clientelismo. Sí, es, claro, decir, sí. es decir, yo consejero regional tengo mi cartera de personas que son más cercanas a mí, organizaciones más cercanas, y resulta que termino viendo de qué manera los beneficios, porque de otra forma yo no entiendo por qué organizaciones siempre quedan fuera, o no hay una rotación de organizaciones que logran ganar ese financiamiento. ¿Te fijas? Esa realidad de Valparaíso también habría que verla acá. ¿Por qué los consejeros regionales acá determinaron que un porcentaje de los fondos públicos del FNR fueran a libre discreción del intendente Harry Jürgensen? Eso fue un acuerdo de todos los consejeros regionales. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de eso? ¿Había solamente buena voluntad? ¿Qué crees tú? ¿Se vio sapiencia en el intendente respecto a Todo su... lo anterior, ¿cuál puede ser? ¿Cuál crees tú que podría ser? Yo no sé, pues yo creo que a lo mejor ustedes tienen más respuestas porque No, los consejeros regionales provienen usted trabaja en el aparato de... público, nosotros Sí, pero trabajamos en el aparato público, ellos, los pero según tu consejeros, experiencia, porque los yo te puedo dar una consejeros, los respuesta consejeros política, regionales son cargos de elección popular y vienen también por las listas de los partidos políticos. Entiendo que allí no entiendo que no hay ninguno pero que los recursos son que del no- Estado, pues, y la gente que trabaja en el Estado son los que manejan los recursos, entonces... Sí, pero allí, debe ser pero más en la información. votación, de los ¿qué consejeros crees tú? regionales, La pregunta que te hizo Jara, ¿qué crees tú? ¿Para dónde se va esa plata? ¿Qué es lo que hizo? es lo que estoy diciendo, el clientelismo de los mismos miembros del O Consejo sea, se lo Regional. gastó con sus militantes. O con favoreció, o con o está organizaciones más favoreciendo, cercanas. o derechamente está favoreciendo a la derecha. Eso es. Sí, yo invito a que se investigue de qué manera se distribuyen los recursos del FNDR acá en la región, así como se ha hecho en Valparaíso y en otras regiones, porque es también sano saber de qué manera están o se van esos recursos del FNR a las distintas organizaciones, cuáles son los criterios para que no olvidemos que hace poco hubo una denuncia en materia de la distribución del FNR y de qué forma se realizaban las evaluaciones. Las personas que hacen esas evaluaciones también son contratadas por las autoridades de turno. ¿Ah? Así es. ¿Tú crees que estamos en condiciones de un país más moderno, un país más eficiente, un país que cumpla mejor con las demandas de la gente? A propósito, o sea, ¿irá a salir algo mejor después de toda esta crisis de COSUD? En todo ámbito de cosas, constitución, medio ambiente, recordemos, este día está culminando la COP25, no en Santiago, en Madrid. ¿Tú crees que saldrá algo mejor de toda esta crisis de COSUD? Mira, uno siempre aspira a que ojalá el futuro que se nos viene sea mejor, porque en definitiva uno quiere vivir en paz, uno quiere Pero a crecer, propósito de este caso de la desarrollarse. administración pública, Mira, yo esperaría que así fuera. Si aquí yo siempre he dicho, yo creo que lo que falta, vuelvo a insistir, yo creo que aquí hay mucha mentira detrás de esto. A todo el mundo, a todos los actores políticos les conviene una administración pública como la que tenemos, porque de esa manera pueden tener injerencia y controlar y pagarle a todos aquellos que finalmente en algún minuto prestan algún apoyo a sus candidaturas y a sus campañas, y eso también se traduce en los partidos políticos. Y está tan, pero está tan arraigado. Mira, nosotros en algún minuto, yo lo digo como presidente, en algún momento me encontré con la sorpresa de que de repente en cargos de directorios de algunas empresas del Estado eran nombrados directamente desde Santiago. sí. Los miembros. Directamente de Santiago, sin ningún problema. Entonces uno empieza a ver de que aquí hay mucha cosa escondida y además, claro, lo que juega y lo que conspira contra, sobre todo los dirigentes políticos, es que uno de repente no tiene conocimiento del aparataje público. Pero, en mi opinión, creo que este es un vicio que está tan arraigado que va a ser muy complejo, va a ser muy difícil poder revertirlo en el plano inmediato. Pero yo tengo la convicción de que si algo hemos aprendido y si de algo tiene que servir esto, todo este proceso de crisis en el que se está envuelto ya nuestro país, es que la gente tiene que asumir también sus propias responsabilidades. No podemos seguir esperando que el otro haga la pega por mí. Y por eso yo insisto, lo he dicho 2 o 3 veces a lo largo del programa, si las personas, los hombres y las mujeres en la ciudad de Puerto Montt, en esta región, no se levantan, no participan de los procesos. Ahora, el domingo tenemos un proceso de participación ciudadana, que estamos convocados
a pronunciarnos en una consulta que están haciendo 226 municipios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Voy a seguir quedando en mi casa porque no me interesa? ¿O voy a ir y voy a tratar de involucrarme de alguna manera como en el rol que tengo, un ciudadano común y corriente que tiene problemas, que tiene que llegar a fin de mes? Bueno, ¿me voy a hacer cargo de eso también? ¿O derechamente voy a seguir entregando esto a manos de otros? Mientras sigamos entregando esto a manos de unos pocos, esos pocos van a seguir controlando todo esto. Yo creo que hoy día, si hay algo para lo que tiene que servir todo este proceso doloroso por el que hemos atravesado en estos últimos 60 días, es que este país tiene que democratizarse mucho más. Sí. Y para eso necesitamos el concurso de todos los actores, sean actores que, en este caso los ciudadanos, como nosotros, comunes y corrientes, que se involucren. Castiga a la persona que no le gusta. ¿Y cómo lo vamos a castigar en democracia? Con el voto. Pamela, quiero volver a cómo comenzamos el programa. Tú no puedes estar algo consciente tal vez que mucha gente dice, pucha, es fácil si tú eres empleado público estar en huelga todos los días porque al final llega tu cheque fin de mes. ¿Estás consciente un poco de eso también? Porque yo creo que la huelga no es algo fácil para nuestro sector porque no tenemos derecho a huelga. Porque hay una inestabilidad laboral y una situación de contratas y honorarios que se la juegan el todo por el todo. Cuando nosotros pasamos por las asambleas de las distintas organizaciones, ¿sabes lo que más hay? Es miedo. Lo que más abunda es el miedo. Porque ellos te dicen, aun cuando yo haya trabajado 10, 20, 5 o 2 años, la posibilidad del desempleo está allí. Y si yo me voy a una huelga y me pliego, aun cuando sienta que lo que se está negociando es importante, es una decisión difícil. Por lo cual creo que siento que lo que se necesita es como humanizar todo esto, ¿te fijas? Es un poco sacarnos estas como miles de caricaturas que hay. A mí, sabes que yo, siendo presidenta regional de la ANEF, me tocó ir hace como 3 días atrás al registro civil en Alerce. Y como que me emociona esto porque la verdad es que fui y una de las señoras que estaba allí en uno de los módulos me preguntó, me dijo, ¿cómo va lo del reajuste? Sobre todo lo de los bonos, que era lo que a ella le importaba. Yo le dije, bueno, está ahí en una negociación, etcétera. Y llega y me dice, mira mi colilla de sueldo. Y ella tiene 5 hijos y tú sabes que saca 406.000 pesos. Entonces, esa realidad dista mucho de la caricatura que han tratado de instalar durante muchos años, del desprestigio hacia nuestro servicio y tratar de instalarnos desde una mirada de un sector privilegiado. Yo creo que eso es súper violento para quienes hoy en el sector público trabajan en la jornada completa, viven una falta de estabilidad laboral, no tienen derechos a manifestarse. Cada vez somos más reprimidos. Los mismos parlamentarios han dicho, hoy se está castigando al sector público por la crisis social. Fija. Entonces, cuando uno conversa con ellos y conversa en las asambleas, muchos dicen, ¿sabes qué? Que para mi sector es súper importante esto. Porque con 400, 500, 600.000 pesos es muy difícil salir adelante. Entonces, creo que lo que dije al inicio, lo que vive Chile también se vive al interior de las instituciones públicas. Nosotros nos encantaría tener garantizado una serie de derechos que los tienen en el mundo privado, nos gustaría también tenerlos nosotros. Y nos gustaría nivelar para arriba, no nivelar para abajo. No, está claro. ¿Te fijas? Aquí no por hay eso, una competencia yo sé que te molestó, y no lo hice como a la fe, pero yo dije, si tú eres funcionaria pública, ¿sabes cuál es tu sueldo? Recién diste el sueldo. Está bien, recién diste el sueldo de una persona, digamos, registro civil, del cual además registro civil, yo tengo el mayor de los respetos, este año te digo un par de veces, es de una diligencia, de una cordialidad para atender, porque efectivamente hay una imagen de un aparato público chileno que yo creo que ha cambiado mucho y mejorado muchísimo. Pero yo preguntaba porque efectivamente finalmente son sueldos que pagamos los chilenos, pero está bien, Pamela. Y mira, para ir cerrando, ¿no creen ustedes, o lo han pensado como Mesa Unidad Social, le han dado vuelta, que si hechos de violencia agudo, intenso, pueden alejar también finalmente una demanda que en general los chilenos están de acuerdo,
¿cierto? La mayoría de los chilenos están de acuerdo, pero que eso desvirtúa, están conscientes que desvirtúa muchísimo los hechos de violencia graves que han ocurrido a lo largo de Chile. O sea, nosotros siempre desde el día 1 lo hemos dicho, cuando hubo acá una marcha que se cifró entre 40 y 60 mil personas en Puerto Montt, no hubo ningún hecho de violencia. De hecho, los días que no hubo movilizaciones, también hubo barricadas en las noches. Por lo cual no es símil las movilizaciones a las cuales nosotros llamamos, las marchas, las intervenciones de los grupos feministas, etcétera, no es símil a los hechos de violencia. No estoy diciendo eso, estoy diciendo si los hechos de violencia... Y eso es bueno que lo sepa también el intendente Harry Jurgensen, que él decía, las personas que llaman a la movilización acogen o anidan allí los hechos de violencia. Eso no es así. En los hechos de violencia, o sea, en las marchas yo lo que veo son familias, muchas personas van con sus hijos, con sus bebés y marchan. Nosotros nos encantaría que estas expresiones estuvieran y pudiéramos tener el control de todas ellas. Ustedes delante bien lo dijeron. Nosotros como Mesa de Unidad Social nos podríamos hacer cargo y decir, arrojar de que todo esto es nuestro. Nosotros sí hemos llamado a las marchas, de hecho hoy día hay una, de hecho este viernes. Este viernes hay una, el sábado hay una asamblea abierta popular donde vamos a conversar respecto a los temas que nos gustaría que estuvieran en la nueva Constitución. Es decir, hay varios elementos, porque la protesta no solamente es marchar, no solamente es la barricada, es también las expresiones artísticas que se han dado, es también el día que se conmemoró el Día de los Derechos Humanos. Son muchas las formas en que la gente se está expresando, y quizás una de las más bonitas es estos espacios de conversación y de diálogo, de construcción de una nueva Constitución. Hace 2 o 3 meses atrás, cuando uno decía cambiemos la Constitución, era impensable. Claro. Hace 60 días atrás era impensable, muchas cosas que estamos viviendo. Hoy día sentimos que podemos hacer muchas cosas, y en esas muchas cosas, ¿por qué no pensar de que podemos tener una forma de mirar, por ejemplo, los derechos humanos de otra forma? ¿Por qué los derechos humanos no nacen de la felicidad y tienen que nacer de la transgresión de nuestros derechos fundamentales? Eso sería quizás una bonita... Muy bien, porque hace 60 días atrás la democracia estaba inerte, está inmóvil. Ahora está funcionando, está operando. Queda pendiente, efectivamente, este viernes también llegó el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, pero tenemos que irnos despidiendo en un nuevo programa de Agenda Abierta. Don Kossuth Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a ustedes y un saludo cordial. Y señores, voten, vayan el domingo y participen. Y en adelante participen de todos los procesos, porque hace mucho rato que este país no vivía un tanto nivel de politización como el que estamos, y en buena hora. Don Jorge Muñoz, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero rectificar algo. Dígame. Efectivamente, Carabineros fue la policía política en la dictadura. Sí, porque me quedó algo. Yo tengo unos primos que son carabineros, con seguridad me la hayan retenido hoy día. Pero les quiero decir, claro, que no por poco, ¿cierto?, que hacen mal la pega y que se arrancan con los tarros y que han sido violentos, ¿cierto?, esta gran institución va a pagar los platos rotos. Pero porque la dictadura tenía policía política, era la CNI. Sí, no era Carabineros. Que era parte, la Dipolcar era parte de la CNI. El comando conjunto, el comando conjunto, no puedes decir eso de el comando conjunto. No puedes decir eso de y segundo, me parece, mira, esta discusión con la escena la verdadera ahora, porque lo estamos terminando el programa. Y que quiero invitar también que el día domingo, el 15, vayamos todos a votar a la consulta ciudadana. Es la única forma de reconocer la democracia. Antes de pedir a Pamela Espinosa, uno de los desafíos grandes de este país efectivamente es cómo se moderniza la policía. Hay experiencias mundiales exitosas como en Irlanda, cómo se reconcilia finalmente también la sociedad chilena con las fuerzas policiales. Son temas como país que quedan pendientes. Pamela Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por haber conversado. Yo también quiero llamarles a todos y todas a participar de los procesos, del proceso constituyente y de las sucesivas elecciones, al ejercer nuestros derechos, sobre todo recordar en ese voto quienes han estado acá. Yo creo, adelante mencionó Kossuth a Gabriel Asensio, que se le llama Gabriel Ausencio en las calles, porque la verdad es que nunca lo hemos visto. Tampoco lo hemos visto recogiendo nuestras demandas, entonces nos gustaría tener otro tipo de parlamentario. ¿Pero solamente ese parlamentario o todos los parlamentarios? No, todos los parlamentarios. Han estado ausentes. Todos los parlamentarios. Alejandro Bernales, que nos fue a votar el último proceso de la acusación constitucional, me parece impresentable. Me parece impresentable no presentarse a hacerlo. Me parece impresentable que, en definitiva, los parlamentarios son parte en este problema, y hoy tenemos la posibilidad y las herramientas para poder cambiar lo que está sucediendo. Así que
Yo me sumo a que hay que participar, hay que ejercer el derecho, hay que participar el domingo en la Pero consulta mencionaste a los ciudadana. parlamentarios nomás, pero no mencionaste a ninguno Ya, de los y parlamentarios. muy bien. La totalidad de los parlamentarios. Y estamos despidiendo un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Que tengan una buena semana. Y estamos la semana entrante nuevamente con ustedes para seguir hablando de política desde la región de los lagos. Muchas gracias y estén muy bien.